29 minutos, 30 minutos en realidad, pasaron de las 2 de la tarde, no de las 8 de la mañana, sino de las 2 de la tarde. Y ya tenemos a nuestro primer invitado aquí en esta edición especial de Pasados de Rosca, Feria del Libro. Sí, estamos con el escritor, periodista, profe Juan Luis González. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, recién llegado. Sí, he llegado con la cara de sueño Lógica, después de un viaje, claro. Por supuesto, después de Nosotros bajarse no un viajamos bondi. y tenemos la misma cara, imagínate. Tengo excusa al menos yo. Sí, vos tenés excusa, nosotros la realidad es que no. Le preguntábamos este problema que tenemos los periodistas, que nos ponemos por ahí a charlar, cosas que también está interesante que escuche la gente que nos está acompañando del otro lado, era si era su primera vez en Tandil, y nos contabas que no. Tercera vez en Tandil, la primera en el 2013, segunda hace un año y monedas, y esta la tercera. Y bueno, contento de estar, y está linda la ciudad, que está creciendo, se nota mucho. Yo ahora no tanto porque vine hace un año y pico, pero esa vez que estuve como 10 años sin venir, que siempre con ganas de venir porque me queda con un muy lindo recuerdo de Tandil, noté mucho el cambio de la ciudad. O sea, me tenía otra cosa en la cabeza y de repente la vi sobre todo como mucho más armada para el turismo. Claro. Así que bueno, contento de estar acá. Aparte, acá hay una peña muy conocida de San Lorenzo. De la peña Claro, de Cuervos. Sí, son muy entusiastas los, De hecho, los cuervos de acá. Sí, uno de los impulsores de esa peña es colega. Claro. Bueno, le mandamos un saludo, pero ya ha llegado el eco a los cuervos allá de Flores, así que tengo que conocer. Hicieron un mural, me han contado. Sí. Así que bueno, voy a Ale La Torre. de turismo también. Sí, bueno, y acá, Cuervos. hablando de cuervos, Soriano vivió acá y acá. ¿Sabía? Sí, Osvaldo Soriano, sí, trabajó en el diario que queda acá a 2 cuadras, el diario El Eco. Mirá, bueno. Y acá que fue como que despuntó ese vicio del periodismo. Mirá qué bueno. Que uno de los grandes hinchas Cuervos, decía Soriano, ser de San Lorenzo es un interminable sobresalto que se lleva con tanto desconcierto y orgullo como el de ser argentino. Una grande famosa de frase famosa. Mirá, te sabés la frase de Y tenemos 3-4 escritores y la tenemos que memorizar. Bueno, Juan, esta noche a las 20:30 en el Salón de los Espejos va a presentar su nuevo libro, que es Las Fuerzas del Cielo. Que no sé, bueno, esto a lo mejor lo hablamos, no sé si es una continuidad del loco. Estamos juntos. Sí, Sí. bueno, yo tengo el gusto de... Van a conversar. Exacto. Y la primera pregunta que se me ocurre, Juan, tanto para el loco como para este libro, es ¿cuándo te diste cuenta que tu investigación periodística era un libro o daba para un libro? Llegué a esa idea después de un año y medio más o menos de seguir a Milei a La Libertad Avanza. Yo Milei lo conozco en el 18 y hasta el 22 tuve trato con él, pues ya cuando empezamos a investigarlo a nivel periodístico, como se podrán imaginar, o lo vemos muy claro, siendo presidente no lleva bien, no tolera bien las críticas. ¿Y cómo lo conociste? Vino a la redacción yo trabajo en la revista Noticias y en el 2018, ustedes no se van a acordar, pero en el arranque del 2018, Milei tiene su primer gran hit mediático, que no es hablando de economía, no es peleándose con nadie, sino que cuando cuenta el Andy Kundesov, que le decían vaca mala y lo de sexo tántrico. Claro. Ese es el primer gran hit. Mirá, Ese momento donde él se separa del resto de economistas que daban vuelta en la televisión. Ahí arranca el camino que lo lleva a terminar el 2018 como el economista con más minutos de aire. Y a las 3 semanas de esas semanas, Eddie Zunino, que era el director de la revista, falleció hace un par de años, dice, che, acá hay algo, y le propone a Milei hacer una tapa que tiene una actualidad, si la googlean, es estremecedora la actualidad. La Argentina Freak, efecto Milei, la Argentina Freak, esto era junio de 2018 o julio, y la bajada era rozan la patología psicológica, pero tienen éxito y poder porque funcionan en una Argentina que vive al borde como ellos. Y Milei le pone cara a esa producción, le hace una producción de fotos alucinante, yo lo conozco ahí, pues ya era un tipo más o menos conocido, y cuando vine a la redacción a hacer la producción de fotos, fuimos varios a ver ahí en vivo, porque además era la redacción, y nada, una locura. En un momento empieza a tener sexo con un maniquí, Milei. Foto cual sale publicada, si quieren una imagen perturbante en la cabeza, la pueden googlear. Sí. Y me acuerdo, todo esto, digo, después cuando lo empiezo a seguir, cuando viene la idea del libro, vuelve un poco a recuerdo, pero sí me acuerdo patente ese día de que él está dispuesto a hacer cualquier cosa, se presentaba en la nota como un freak y contaba cualquier excentricidad y hacía esas fotos muy, muy extrañas también, pero se pone loco, valga la redundancia, cuando Eddie le quiere poner gomina en el pelo.
pues lo que quería Pinar tipo Gardel. Ajá. Pero en serio, o sea, no le gustó nada. Se brota como se brota brotó como se suele brotar con algunas que cosas. fue mi primera pista de, che, este tipo no es un personaje. Un recuerdo que me quedó dormido, que después con algunas otras escenas que también vivencié con él, crecieron un poco. Pero bueno, yo ya lo venía siguiendo, medio casualidad llegué a cubrir su primera marcha en Buenos Aires, cuando arranca ya formalmente. Sí. Un año y medio después de eso, en septiembre 22, sí ya tenía la idea. Había pasado un montón de cosas, yo veía que Milei venía creciendo, que nadie le prestaba mucha atención, entonces como que faltaba contarlo el personaje, y le llevé a Planeta la idea de hacer el libro. Bueno, por suerte la editorial confió en el proyecto y bueno, acá estamos. La viste, Juan. Yo no pensaba que iba a ser presidente. O sea, sí, la realidad fue esta. Yo le llevo la idea a Planeta con la expectativa, o pensaba yo que Milei iba a llegar a balotaje y que iba a perder con Patricia Bullrich el balotaje. Mirá. Ese era mi escenario con el que trabajé todos esos últimos 2 años, por también el contexto del frente. O sea, hoy hablamos mucho de que Milei es presidente, pero que el Frente de Todos haya sacado 37 puntos, haya entrado a balotaje, también fue una de las grandes novedades. Yo Claro. no lo veía venir. Y curiosamente, yo estaba convencido que Milei iba a perder en el balotaje por algunas de las razones que después le hicieron ganar. O sea, a contramano de lo que yo pensaba. Por sobre demasiado todo zarpado. Exactamente. La violencia, la inestabilidad, el misticismo, el esoterismo. Todo ese gran cúmulo de cosas que aún cuando alguno puede no estar muy informado, un votante de Milei, digo, construyen ese personaje del outsider, ¿viste? Claro. Toda la cosa esa que a nosotros puede llamar la atención o a uno genera rechazo. Eso, el griterío, todo eso, yo no va a terminar una sociedad eligiendo un presidente así. Bueno, lo eligen entre otras muchas razones, pero esa es una. Claro, bueno, lo que sentías vos era, bueno, y en tu investigación habrás saltado, era lo que quienes lo llevaron ahí, era un experimento que se le fue de las manos, digamos. Sí, Frankenstein. Es un Frankenstein. Sí, eso en El Loco le dedico mucho. El primer padre de la criatura es Eduardo Urnequian, Claro. El que era su jefe, uno de los empresarios más famosos del país. Ahora volví a revivir un video ayer o anteayer de Spert, hoy el candidato que va a encabezar la boleta, la Libertad Avanza, acá donde estamos, la provincia de Buenos Aires, que a fin de 2023 lo corría a Milei diciendo: vos sos un invento Urnequian, no podés decirle a nadie que vas a hacer. Sí. Fue hace 2 años, o sea, el video No es resiste en alucinante. archivo. No, pero fue hace muy poco. De hace es decir, 2 días, Claro, sí. no fue hace tanto. Sí, sí. Claro. Eso Esper lo sabía porque Urnequian, cuando lo está instalando a Milei, ya después de instalarlo en los medios, que es donde primero lo pone, después en el 19 le empieza a insistir a Milei, a Esper, para que lo lleve a Milei Claro. en su boleta. Así desemboca Milei en la política, de la mano a Esper con el empuje de Urnequian atrás. Entonces Esper sabía muy bien lo que estaba Claro. hablando, pero bueno, hubo varios. Uno fue Esper, después el otro fue el peronismo, el gobierno que yo en el libro esto lo contaba, pero después ya lo han contado muchos protagonistas que lo ayudaron a crecer con la expectativa de que él iba a sacar votos Al PRO. a Juntos por el Cambio. Claro. Y terminó muy, muy lejos. A mí me impactaba mucho eso en aquel momento, porque si hablo muy rápido, cuando me estoy quedando dormido, me acelero, ustedes me dicen. No, tranqui. A mí me impresionaba mucho, porque a mí lo que primero me atrapa del personaje no es tanto el personaje, sino el fenómeno atrás, Claro. que lo veo en la primera marcha, que son pibes laburantes, que en otro momento de la historia de Argentina hubieran estado con el peronismo o con la izquierda, y de repente decían: gracias a Javier yo no tengo más miedo de decir que soy de derecha. Y eran laburantes. Wow. Y yo decía: ¿cómo puede ser que el peronismo, tremendo. entonces el gobierno, le ponga tanto fierro, guita, candidato, logística de votos, cuando te estás disputando un sujeto histórico? Hoy se ve muy claro, ¿no? Bueno, Claro. y así Y estamos. podías enmarcarlo esto en un fenómeno mundial, en un contexto mundial del surgimiento de estas ultraderechas, ya lo podías Sí, enmarcar. recontra. Yo ahí tengo formación, todavía me quedan 3 materias, pero tengo formación de historia en la UBA. Y siempre no me interesó una cosa más allá de lo argentino. Y una de las razones por la cual yo creía que Milei iba a crecer era eso: que che, no puede ser casualidad que esté creciendo en todo el mundo la nueva derecha. Hemos visto en el siglo XXI, en el siglo XX, que el capitalismo, cuando se mueve todo el mundo. O sea, en un momento de fase imperial tuviste las guerras mundiales. Bueno, hay una Claro. línea acá lo mismo, en este momento de desintegración del capitalismo, un momento donde está cada vez más jodido el pluriempleo, el empleo digital, los manteros digitales, como le dice Matías Mora Cáceres, que está muy bien en el concepto. Dije, che, bueno, acá hay alguien que le está hablando a ese nuevo sistema que usa las herramientas y los códigos de ese sistema. En las redes sociales, uno muy en claro. Sí. Está cambiando el mundo. Bueno, Milei es la expresión argentina
de ese cambio, como suele ser en Argentina, yo no sé cuál es, eso para otro libro, pero de todo lo que es la nueva derecha tenemos al más pirado de, el exceso, de todo. Todo en sí, exceso. mucho. La dictadura tuvimos la más sangrienta y la más inútil también de todas. Claro. Pero bueno, la versión argentina algo está pasando en el total. Ahora, vos, para el balotaje, para antes, incluso las elecciones de la primera vuelta, vos ya lo conocías a Milei. Digo, como ciudadano, si querés, o como tipo que sabe de política, decís, no puede ser que este tipo sea presidente, porque en algún momento te agarraste la cabeza por lo que estabas Mirá, viendo. Un momento muy clave en la investigación del libro fue cuando, ahora parece una pavada lo que voy a decir, pero ahí nos lleva un poco al segundo libro, ¿no? Que no es una pavada, sino que es el corazón central del fenómeno, que es cuando me entero que Conan estaba muerto. Conan, el perro hijo de Milei, que me lo enteró en diciembre 22, enero 23, yo ya estaba escribiendo el libro. Y a mí me impresiona mucho porque yo había hablado de Conan con Milei. O sea, no es el famoso no me la contaron porque Milei, que es un tipo que creo que lo saben, es muy, más allá digo, a quien le pueda gustar o no, es raro, es un tipo raro. Sí. Es un tipo con escasas habilidades sociales, además. Sí. Entonces, antes, cuando lo conocí yo, o te hablaba de economía o te hablaba de los perros. No había otro tema de diálogo posible con Javier Milei. Y ahí te hablaba de Conan. De Conan, ¿Y claro. vos? Que vos decís, bueno, yo Estaba hice tu vivo, perro, o sí, sea. y le decía a mi hijo y estaba toda la Claro. historia esa, pero un perro estaba vivo. Entonces cuando Nunca yo me entero. dudaste. No, es que, o sea, ahora lo tenemos como muy masticado y hay toda claro. una historia de atrás, pero o sea, no se te pasa por la cabeza que te cuenten, no, vengo a pasear a Conan y vos decís, yo qué sé, es el. No, ¿por qué no sería real, no? Claro. Bueno, hay toda una realidad muy compleja ahí atrás, pero cuando yo me entero, eso me lleva a un quiebre y te diría de ahí en adelante, todo el 23, todo un montón de muchas cosas que están ahí atrás de que en el libro, en el loco aparecen, ¿no? Desde el personaje Milei y toda la inestabilidad alrededor del personaje Milei a lo que es el espacio, que era un espacio de la casta base reciclada, venta de candidatura, filo nazi, descendiente de la última dictadura militar, mega empresario, digo, un gran cúmulo de cosas que uno no dejaban. Y sí, yo el 23 lo transité como DiCaprio en Don't Look Up, ¿viste la peli? Claro. Está cayendo un meteorito, ¿no? Y hubo mirá, te diría, desde la primera marcha de la Libertad Avanza, la que fui ahí en el, no sé, junio sería el 21, agosto o abril del 21, hasta el 13 de agosto del 23, mi tesitura fue un poco esa, la de DiCaprio, decir, che, acá está pasando algo, no es un. Cuando Milei dice fenómeno barrial, era verdad, yo toda la vida cubrí peronismo, y en aquel momento era gobierno, y lo de Milei lo hacía como por el costado. Entonces yo hablaba con la gente de gobierno y me decían, esto, olvidate, es un fenómeno legislativo, no pasa nada. Entonces, bueno, estuve 2 años como diciendo, che, hay que darle bola. Bueno, el 13 de agosto del 23, cuando saca el 30%, ya cambió la tesitura, porque todos nos dimos cuenta que había algo muy en serio sucediendo y que probablemente tenía mucha chance de ser presidente. Sí, a nivel local la respuesta era no la vimos venir. Imagino que eso Claro. se ha replicado en todos los estamentos del Estado, ¿no? Exacto. De la población. A nivel local, acá ese día, ese agosto, era no la vimos venir. Exacto. Bueno, no solo no la vieron venir, sino que mucha gente, insisto, entonces el gobierno lo financió, Milei, lo Claro. ayudó, Claro. Le digo candidatos, incluso. todo lo que dio la boleta. Bueno, desde el 23 hasta hoy, y por suerte creo que está un poco empezando a cambiar, mi tarea, mi trabajo aquí es decir, che, acá, además de que la nueva derecha tiene problemas con la democracia en todo el mundo, y no sería loco que pase con este presidente que tenemos tan particular, acá se le suma un condimento más, que es que Milei cree ser el elegido de un ser sobrenatural que lo guía desde los 11 años y lo puso donde está. Claro. Hay que tomar en serio, esto lo digo porque a veces lo de Conan, que es lo más conocido, el tema esotérico de Milei, solamente queda la caricatura de bueno, jaja, Sí, le hacemos nos reímos y meme, ya. le hacemos ching, está loco, bla, bla. Ojo, porque ahí atrás, y todo el segundo libro va en ese sentido, decir, mirá, el gobierno nacional gira alrededor del esoterismo de Milei, de la convicción de él y de la hermana que son elegidos de Dios, de que ella es la reencarnación de Moisés, que él es la reencarnación de un gladiador romano. La retórica de Milei es absolutamente religiosa. Estamos en un camino, ya estamos en referencias cinematográficas, a Gilead, a el cuento de la criada. Claro. Entonces, bueno, ahí te diría, fueron esos 2 grandes tramos del laburo, ¿no? Y no sé cómo seguiremos. Sí, eso me quedó de este libro de La Fuerza del Cielo, me quedó patente eso, y yo ahora no puedo analizar ninguna situación política que tenga que ver con el Ejecutivo, no mirarlo a través de ese prisma que vos planteás.
en el sentido que no hay diálogo, ni siquiera discusión, ni debate posible con alguien que está luchando contra el mal. No, eso no es política. Claro, es otra cosa. Lo curioso de Milei es que yo te diría que es de los presidentes más transparentes que hemos tenido en Argentina. Porque esto, por ejemplo, él lo dice, pero no puede ser más claro. Dice, Sí. nosotros somos el bien, ustedes son el mal y con ustedes no hay diálogo. Eso lo dice, lo volvió a decir ayer en el discurso de La Plata, por ser del último caso, hace horas nomás, pero... Y no es metafórico. No es metafórico. Milei nunca es metafórico. Ahí nos vamos a un campo de la salud mental que un poco me excede, ¿no? Claro, O sea, claro. hay un nombre para la gente que siempre es literal y no usa metáfora. Pero Milei jamás es metafórico. Cuando dice el mal, es literalmente el mal, el diablo, literalmente el diablo. El maligno, le El gusta decir. maligno. Cuando dice la fuerza cero, son los rayos de luz que lo comunican con Dios, que le aparecieron por primera vez a los 11 años y que siguen apareciendo ahora. Cuando dice que odia. No es una manera de decir, no es una estrategia. Es él odiando. Y en general te diría, o sea, es una... Yo los invito a que cuando lo vean a Milei, lo vean como alguien que habla de manera literal y que siempre fue así. El Milei que vemos es el que es. Esta nota, la que te contaba, la de noticias, arrancaba con una pregunta de la Alejandra Daya, hoy directora, diciéndole, ¿Milei es freak o se hace el freak? Y él le contesta en tercera persona, Milei es freak, el Milei que es el Milei que es, no hay otro. Dice, Milei es genuino, no podría ser de otra manera, no me sale textual, y bueno, hoy como anda. Por todas las cosas, insisto, que a nosotros nos pueden generar rechazo, es una de las razones por las cuales gana, ¿no? Está donde está. Ahora, cuando se habla de esto del esoterismo, de lo místico, de lo religioso, no es algo lineal que uno puede decir, bueno, este tipo es judío o es, no sé, evangélico. Es una mezcla de cosas, manotea cosas de distintos credos, todo le sirve. En eso que él es transparente y genuino, él lo pone muy en claro el 10 de diciembre del 23, cuando hace algo que nunca se hizo en la historia democrática de Argentina, Claro. que es que en cambio de hacer una misa en honor al presidente entrante, el arzobispo de Buenos Aires, católico apostólico romano, hoy García Cuerva, él pide que hagan de todas las regiones una misa interreligiosa de 8 credos distintos, donde tenías al arzobispo de Buenos Aires, al rabino personal de Milei, judío, hoy embajador en Israel, Wanish, tenías al presidente de Asiera, Christian Hoff, evangelista, tenías a alguien de los musulmanes, de la iglesia ortodoxa, bueno, ahí está la aplicación. Para Milei, yo lo que creo, que mucha gente lo conoce mucho más que yo, es que él utiliza a las religiones más tradicionales, más de texto, para traducir algo que él no puede traducir, porque de todas las religiones sí te diría que él está más basado en la judía, y esto es una idea muy arraigada a la judía, y la palabra de Dios no se puede reproducir. Por eso, de hecho, cuando Dios le habla a Moisés se vuelve tartamudo. Perdón, así a Moisés, claro. Por eso es que cuando dice mi hermana Moisés, Claro. ella que habló con Dios tampoco puede hablar. Pero para él es un gran combo con el cual hace inteligible, aunque por definición es ininteligible, que él no puede explicar, que él como le viene diciendo a todos los que más lo conocen hace años y años y años, él no puede contar algunas cosas porque van a decir que está loco, que es el gran karma de él. Él reconoce esos límites. Pero yo diría, es todo como una gran bola de pensamiento mágico donde él es el elegido en todas. Yo creo que es lo que cuando habla con un evangélico que está creciendo en el entorno presidencial, podríamos hablar un rato largo de eso. Sí. Milei hizo algo ahora, hace poco, hace 10 días, le dio un decreto por el cual reconoció al evangelismo como la personalidad jurídica religiosa, algo por el cual Asiera venía peleando hace 30 años. Eso significa, es lo que tienen los católicos apostólicos, la iglesia cristiana, significa que ya no tienen que presentar libros contables. Muy conveniente. Claro. Si vos convertís pesos en dólares. Claro. Sí, así como. Pero bueno, eso, divino. Es ese don. Casi se don. Eso viene aumentando y también, pues más hay pastores, Gabriel Ballerini es uno cerca de Milei, que le trabajan mucho, unidad que los evangélicos tienen muy a flor de piel, que es la idea del milagro, de que lo sobrenatural sucede todo el tiempo, que es algo que marida muy bien, o sea, con Milei, que quiere ser el elegido, ¿no? Entonces, te podría hablar una hora de esto, pero digo,
él de cada religión vas como sacando Va cosas que tomando. le construyen esta idea epopéyica pero es una cosa muy rara, porque después aparece Conan, aparece el Imperio Romano, aparece el Tarot, o sea, es una mezcla Sí, muy el singular. medio espiritismo. Bueno, esto no sé si llamarlo espiritismo, esto de poder comunicarse no con un muerto, sino con un animal muerto. No hay religión que lo contemple, me parece. No sé. Sí, ahí bueno, es Milei, esto que charlábamos, ¿no? De lo original de nuestro presidente. Eso es algo así, es pagano, la comunicación interespecies es el término Comunicación técnico interespecies. que le dicen. Claro, que es muy singular, porque ya un perro no te puede hablar, menos aún un perro muerto. Bueno, Claro. ahí Karina se ha entrenado con la número 1 en Argentina de esto, que es Celia Melamed, y ellos bueno, de hecho, fíjate cómo Milei construye su propia realidad. Esto Melamed lo ha contado en algunas entrevistas de cuando llegan los clones de Conan y ¿por qué Milei no dice que Conan está muerto? Porque él cree que Conan 1 reencarnó en Conan 2. Claro. Y Melamed contó ese momento, que es que llegan los 5 perritos y uno de los 5 va a comer Al plato de al Conan. plato de Conan, y Milei ve ahí que reencarnó Conan. Cuando cualquier otro podría decir, yo que sé, un perro que tenía hambre, Claro. un cachorro que tenía hambre. Sí. Pero bueno, son creencias muy, muy profundas en el ciclo presidencial. A tal punto esto del esoterismo y esto de Conan que se modificó la ley de información pública para que no se pueda preguntar o no se pueda dar información sobre si son 4 o 5, si Conan vive o no. Total. Eso es una de las grandes muestras de cómo el esoterismo y misticismo y todas estas creencias, lejos de ser lo que Milei dicen que es, esto también es llamativo. De hecho, alguien que lo rescató fue el periodista inglés Mehdi Hassan, que ese es el nombre, cuando la entrevista a Mondino, esa entrevista Claro. dio tantas vueltas, Sí. cuando le está preguntando, le dice, che, a Milei 2 veces le preguntaron esto, se lo preguntaron más, pero bueno, él habrá visto eso, y él no lo niega. Entonces, cuando Milei le pregunta esto y contesta, lo que dice es mi vida espiritual. Feynman le preguntó, ¿es verdad que tus perros te dan consejo de estrategia y economía? Está, el clip está y fue esa la pregunta. Y él dice, es mi vida espiritual, adentro de mi casa hago lo que quiero y no te afecta. Bueno, el caso del cambio del decreto Conan, yo lo llamo, muestra claramente que no es un tema de la vida privada, No, claro. porque eso impactó de una manera que no somos conscientes del nivel de impacto que ha tenido ese decreto en la vida pública en Argentina. Por ejemplo, un caso muy claro, ahora este miércoles una vez más hubo represión en el Congreso. Sí. Vos, si querés, periodista o ciudadano, preguntarle al Ministerio de Seguridad cuántos agentes desplegó, qué armamento utilizaron, quién estaba armando el operativo. Algo muy central, por ejemplo, si a un fotógrafo le parte la cabeza y está de 5 meses peleando por su vida, se amparan en el decreto para no decirte, para no darte dar información. Y así te doy un ejemplo, hay 100 de cómo el Ejecutivo, este Ejecutivo que es muy vidrioso, ¿no? El tipo más importante no tiene firma, ¿no? Santiago Caputo. Claro, es trabajador, es Es monotributista. Exacto. Entonces, de muchos lados se amparan en ese decreto, pero eso es uno de los tantos ejemplos que hay. ¿Crees que no nos horrorizamos lo suficiente? Una de las grandes herramientas de la nueva derecha en todo el mundo para llegar a donde lleguen y mantenerse en el poder es justamente ese, ¿no? Correr lo que se llama Correr el foco. Correr la ventana de Overton, te diría. Claro, Correr claro, sí. lo que se puede hacer y decir en una sociedad. Yo ahora estoy leyendo, está muy bueno, un libro en italiano, Steven Forti, Extrema Derecha 2.0, cómo dejar de normalizar lo anormal. Hace poco leí uno de un brasileño muy bueno, Rodrigo Núñez, Bolsonaro y extrema derecha, una gramática de la destrucción. O sea, hay gente en todo el mundo haciendo mucho foco en esto de cómo las palabras cambian la realidad en la que vivimos y cómo es una de las herramientas clave de la nueva derecha. La comunicación. La comunicación. Por ejemplo, yo la idea, una de las grandes momentos donde digo, che, hay que hacer un libro de Milei y che, este tipo puede llegar a algún lado, fue cuando, fue en esta misma línea, cuando en abril o mayo del 22, fue un mes atrás de otro, le hice primero a Fontevecchia, que estaba bien vender órganos, esa entrevista famosa con Grabois, Claro. se debate, y lo justifica, y al mes siguiente dice que estaba bien vender hijos en lo de Tenenbaum, y a las 2 semanas de eso, en Noticias sacamos, que ese fue el quiebre de la relación con Milei, con Noticias, con Perfil, sacamos los plagios que había hecho él en el libro que estaba publicando, que, parece un detalle, pero Abucay hace 20 años se quedó absolutamente cancelado de la vida. Cancelado para siempre. Para siempre. Y Milei se presentaba ante la sociedad como un economista de fuste, ¿no? Entonces, todo eso fue en el transcurso de un mes y medio. A las 2 semanas no le había entrado una bala a Milei. Yo dije, che,
qué loco, porque cualquier otro político en Argentina que venga a decir que está bien vender un hijo, o sea, si hay un tema sagrado, Sí. vender un hijo o Sí. cortarte un brazo y venderlo, Sí. muere su carrera política inmediatamente, ni hablar de plagio, digo, muere inmediatamente y no entra una bala. Bueno, es esto, ¿no? Cómo se va corriendo, digo, no sé, Milei logra que normalicemos muchas cosas, que lo normalicemos a él. Hoy es viernes, el lunes se peleó con Ian Boche, un Sí. chico de 12 años con autismo. Sí. Sí. Y acá estamos. Sí. Lo tenemos tan normalizado, digo, en otro contexto, yo me hubiera sentado acá y lo primero que me había dicho es, ¿cómo puede ser que el presidente se pelee con un chico con autismo de 12 años y le conteste, diga, no, se la merece porque es un autista? Bueno, lo hemos naturalizado, lógica, en un punto lógicamente, porque es... ¿Pero crees que hay un antes y un después en la comunicación del gobierno después del discurso en Davos? En febrero. Sí, enero. me acuerdo que le dice que dice que los homosexuales Claro. son terminan, pedófilos. sí, Sí. exactamente. Sí, que llevó a una movilización en todo el país Sí. a los 5 días de ese discurso. No sé si un antes y un después, es parte de la lógica Milei. Sí, es un lindo episodio para ver cómo funciona el gobierno y el rol exactamente que tiene Caputo, porque ahí Caputo, esto lo ha contado el propio Milei, le quería bajar un par de tonos Claro. al discurso de Milei. No, vamos, y él se convence y va. Entonces, ese es Milei, digo. Ahora lo estamos viendo en otra tesitura, esta idea que va a dejar de insultar. Sí, hace Sí. 10 días que dijo que iba a dejar de insultar. Sí, bueno, ayer lo trató Bueno. de enano comunista Sí. Kicillof, ¿no? No, y dijo que todos los kirchneristas son Termos, zombies. sí, No aguantó, cabeza no de aguantó, pulpo. bueno, no aguantó. Pero bueno, 10 días era un montón. Para ir a insultar y decir malas palabras, supongo. Claro. Calculo que sí, en esa cosa nueva, ¿no? Que tiene una lógica de nene. Pero ayer también volvió a decir eso, que había dejado de insultar. Pero eso también pues están saltando algunas armas en la rosada, que la forma de Milei están empezando a cansar. Tienen un tema, que ese es Milei. No lo van a poder cambiar. Milei, Lo que le sirvió antes, ahora ya no. Total, que ese es uno de los como manuales de la comunicación ¿Y política. quién lo baja en su, vamos a poner muy entre comillas, locura? ¿Caputo? Yo creo que no nadie va a poder, porque mira, yo cuando estaba haciendo el loco me junté con compañeros de colegio de Milei, de la secundaria, de primaria y secundaria, y te decían, este es el loco, le decían de hecho, este es el mismo loco que conocimos en el Pero un colegio. tipo querible. De acuerdo a lo que Sí. he podido leer. No, o sea, No tanto. más allá cuando se zarpaba mucho, que ahí empezaba las piñas. Sí, pero siempre en particular, si querés, imagínate ser un contexto de chicos. Lo que tenía él, que los compañeros me lo relataban, es que en la secundaria estaba en primer año y él era arquero suplente de la reserva de Chacarita. Sí. Una cosa que te instala, si querés, en un contexto Buen secundario. arquero ya, sí. Y en Chacarita, un club, Sí. no es San Lorenzo, pero es un club importante. Y eso como que le da un crédito, pero digo, es siempre mismo, vos hablas con la gente que trabajaba en el aeropuerto 2000 y es muy parecido. Vayan a ver la primera entrevista que hace Milei en Animales Sueltos, 26 de junio del 2016, que todos se quedan, en esto de normalizarlo, se quedan horrorizados los que estaban ahí, Ismael Bermúdez, Eddie Zunino, que estaba Carnota, bueno, que se quedan horrorizados en la mesa, porque era la primera que lo tenía Milei enfrente y le decía las mismas barbaridades que dice ahora, pero eso, van a ver que dice lo mismo. Y de hecho, lo primero que dice es no decía Casta todavía, no he llegado al concepto, pero la corporación política, basura, parasitaria, enojado y gritaba, y eso fue hace 10 años. Y lo ves hoy y es igual. Sí. Ahí está lo que Milei llamaría la fuerza del cielo, que se encontraron el hambre y la gana de comer, porque en otro momento histórico una persona así no hubiera tenido... Me hubiera tanto pasado éxito. de panelista y hubiera aburrido a las 2 semanas. Exacto. Uno está esperando la trilogía, por muchas razones está esperando la trilogía. ¿no? Una con un final... ¿Cuál, digo, si Sí, alguna vez sobre se te todo con cruzó un por la final. cabeza cuál sería el próximo libro? La verdad... Que sea el fin, por favor, esto, pero o sea, ¿cuál sería? como deseo, hay algo de todo esto que yo creo que ya con las herramientas de Primo no se puede contar. Como la realidad supera la ficción, y como esta es una historia literalmente de ciencia ficción, porque involucra perros muertos, hechicero narcocapitalista, medium, un mensaje más allá, Dios eligiendo presidente de Argentina, siempre un deseo latente es, no Milei, porque Milei creo ya está contado, pero sí algo del fenómeno libertario de la ficción, te digo que me gustaría. Pero bueno, capaz que es algo para más a largo plazo o no ahora, digo, porque más allá de toda la vida de escritor, si querés, pues yo trabajo en la revista Noticias, tengo vida de periodista política del día a día, si querés. Claro. Pero bueno, yo creo que la ficción en algún momento nos puede dar alguna herramienta. ¿Viste? Que uno lee 1984 y parece Claro. estar leyendo. Bueno, la ficción tiene eso, ¿no? Que te Sí. permite
entrar en otros mundos. Sí, incluso el comienzo de La Fuerza del Cielo, este libro, es un libro de ficción. Esto Claro. de las cenizas, hablar con este tipo Exacto. que ve a tu abuelo. Exacto. Por eso digo, o sea, o debería ser de ficción, pero no lo es. Ahí está el tema. Ese es el tema, claro. Claro. Que no lo es. No queremos seguir spoileando lo que va a suceder hoy, 20:30, que van a tener a estos dos protagonistas ahí charlando en el Salón de los Espejos del Centro Cultural Universitario. Te agradecemos muchísimo por Muchas haber gracias, Juan. venido. Te dejamos ir a dormir un rato la siesta. Se viene la siesta. ¿Sí? Sí, se viene. Bueno, muchísimas gracias por gracias. haber venido. Todos más que invitadísimos, entrada libre y gratuita. Entonces, hoy, 20:30, en el Salón de los Espejos del Centro Cultural Universitario. ¿Pasó por aquí? Juan González, tocayo. Exacto, tocayo. Seguimos pasado de rosca. Voy a salir a buscar